Bienvenidos a Clamor, bienvenidos a otra edición más de Clamor en la noche. Este es el día que ha hecho el Señor. Este programa se transmite hoy a esta hora en vivo y mañana de 12 a 1. Se repite para los que no lo pudieron ver, 12 a 1 de la tarde, hora de Puerto Rico, y son las 9 de la noche. Estamos ya comenzando en vivo el programa de hoy. Espero que encuentren interesante lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y les voy a pedir que empiecen a darle share, a conectarse, a ponerme la notita, fulano de tal, escríbame, estoy en tal lugar, estoy llamando de tal sitio, de tal lugar, y se una a nosotros y dé share a esto para que sea de bendición a miles de personas. Vamos a hablar un poquito en el programa, no totalmente, de la profesión de fe del cantante de Yankee, de otros, y cuáles son los dos extremos que pueden usarse para destruir estas vidas que están viviendo el Señor y las cosas que hay que evitar. Y vamos a hablar de eso, sobre la gente prominente que se convierte y la manera que el diablo usa hasta mismos cristianos y líderes para destruirles de una forma u otra. Y voy a hablar de los dos extremos que hay. Así que bienvenidos al Clamor en la noche o al mediodía. Recuérdense que también estaremos transmitiendo de 12 a 1 de la mañana por el canal 54 de T, 54 de Liberty y por unored.com, cdminternacional@yahoo.com. Eso es por unored.com. Y espero que ustedes sepan que este programa pues llega a ustedes con mucho cariño. Es un programa diferente. Analizamos las noticias, analizamos las cosas, cómo suceden, a la luz de la Escritura. Y esperamos que sea de bendición. Esperamos que mientras yo esté aquí ministrando, ustedes se estén sanando en sus casas, se estén liberando, se estén siendo bendecidos. Acabo de orar me acaban de llamar y acabo de tener una conversación con un alma que oré por ella y también oré para sanidad en Filadelfia. Me llamaron aquí y yo espero que mañana podamos tener testimonio de que Dios esta noche hizo el milagro. Y seguimos orando por todo el liderato cristiano, seguimos orando por la paz de Jerusalén, orando para que Dios detenga estos monstruos de Hamás y que así de criminal como son, de alguna manera te les reveles como se le revelaste a Saulo de Tarso, y se convirtió de un perseguidor en un defensor del Evangelio. Espero que Dios permita que este programa sea de mucha bendición. Recuerda que puede escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Bueno, ya tenemos personas que están llamando. Únase a nosotros escribiéndonos su nombre, el pueblo, el país donde nos está viendo, y déle share a esto. Compártalo con otros para que se vayan uniendo al programa. Hoy pues vamos a analizar este fenómeno de artistas que se están haciendo profesión de fe. La conversión pues se comprueba con los frutos, pero por lo menos están haciendo una profesión de fe pública, y entonces el tiempo será el mejor testigo de la conversión de estas personas, porque el único que sabe si ha habido una verdadera conversión es el Espíritu de Dios. Pero acaban de nacer, acaban de hacer profesión de fe. Lo más probable, si han sido sinceros, están entrando en una relación de conversión, y entonces tenemos que hablarle a la gente cómo reaccionar ante esto, porque los extremos son malos y los extremos llevan a la destrucción a aquellos nuevos nacidos de nuevo, aquellos que se han venido a convertirse a Cristo en este tiempo. Bueno, recuerden que pueden escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box
3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Bueno, al final le estaremos diciendo cómo puede enviar su colaboración. Puede enviar su colaboración a ese apartado o por ATH móvil. Busca la sección de negocio y busca clamor a Dios y ahí deposita. Pero lo importante es la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en esta noche yo espero que usted descanse en el Señor, ponga sus cargas en el Señor, tenga fe que el Señor le va a contestar su llamada. Señor le va a sanar, le va a liberar, le va a consolar, va a mover su mano a favor suyo. Que Dios lo bendiga y gracias por sintonizarnos. A veces tenemos problemas con el internet aquí, pero hoy se ve que está funcionando bastante bien. Recuérdense, cuando ponga su nombre, trate de escribirlo de dónde nos está escuchando. Bueno, número 1, el tema de Israel y la invasión criminal de los asesinos de Hamas sigue complicándose y se hace la pregunta: ¿por qué no entregan las mujeres que tienen? Entregaron las viejitas. Y es que se especula que con esto ellos lo que hacen es que convierten ¿cómo se llama? El asalto sexual, la violación, la usan como un arma. Y esto fue lo que pasó en la guerra de Bosnia y Herzegovina, que los bosnios capturaban a las mujeres y las violaban para crear una raza nueva, una cosa loca, totalmente loca. Así que se cree que las torturas que han sometido a esos hombres que quedan, esas mujeres que quedan, que son más jóvenes, porque las más ancianas las han ido dejando ir, pues temen que el mundo sepa lo cruel que es Hamas. Pero Dios sabe todo. Y ojalá que en esos túneles, como se le reveló a Saulo de Tarso, se revele también a estas personas y conozcan a Cristo y se conviertan al Señor y se rindan al Señor. Si hay alguien y que Dios guarde a sus hijos, aquellos que no están participando de esta maldad. Y que entonces hoy hubo una molestia grande de parte de una organización que protege los derechos de los judíos, que es una organización mundial que está en contra del antisemitismo, el odio hacia los judíos. Y ellos estaban hoy diciendo algo que yo he dicho mucho aquí, que el New York Times, escuchen, miren hasta donde llega la penetración de estas cosas, el New York Times y CNN están totalmente infiltrados. Los editores, no todos, pero algunos, y un número grande de periodistas están manifestando sus criterios liberales, sus criterios antijudíos y pro supuestamente palestinos, que no son, eso no existe. Lo que existe son árabes jordanos que ocuparon esas áreas. Bueno, dicho eso, se ha puesto en tela de juicio muchos de los reportajes que vienen a través de CNN y del New York Times, porque ellos dan, por ejemplo, las cifras. En toda guerra hay daños colaterales. Hay daños colaterales en toda guerra. Entonces, cuando usted oye que todos los días los muertos de niños y de los que mueren en conflictos civiles son más miles, 16.000, 18.000, 3.000 niños, pero nunca dan, no hay forma, porque son mentirosos. Entonces ellos usan la gente de escudos humanos. Ellos provocan que esa gente esté en donde se les ha dicho que no estén para que las bombas no exploten sobre ellos. Y lo que ocurre en ese momento es que desinforman al mundo. Después están infiltrados en las universidades de Estados Unidos a través de profesores endemoniados, ultraliberales, antisemitas y aún judíos que están enfermos y vienen de una condición que no creen en el Estado de Israel y que no están de acuerdo con la existencia de ese gobierno. Eso lo viví yo en el Hilton de Caracas, cuando un rabino de esa secta radical
me dijo que él no creía en el Estado de Israel, que él no creía en que Israel existiera porque tenían que esperar que el Mesías llegara. Y bueno, hay un montón de embelecos que esa gente cree que realmente pues están enfermos completamente. Y yo le digo a ustedes que uno tiene que tener cuidado lo que uno lee, lo que uno oye. Mire, ahora mismo estaba viendo CNN y el reportaje es: y conforme a la información que sale del Departamento de Sanidad y de Seguridad y de todo esto de Hamas, los muertos son tantos miles y miles y miles y miles. No existe la autoridad palestina ahora mismo. Si los terroristas mismos que mataron, que violaron, que están violando, que están sexualizando la violación, que están marcando a los rehenes como vacas y ganado, que están torturando a sus víctimas y son unos mentirosos, son unos engañadores, ¿cómo es posible que CNN y New York Times, la información de los mismos criminales, de los mismos asesinos, de los mismos terroristas, la están dando como veraz? Y después van y filman unas escenas y las sacan fuera de contexto. Es decir, y eso es lo que está haciendo CNN y el New York Times. Está haciendo una maquinaria propagandista para inflamar, para encender más a estos jóvenes que están endoctrinados en las universidades, que tú los mandas a la universidad, y los profesores que están ahí son unos profesores que están endoctrinando la mente de los hijos hacia el liberalismo extremo, hacia el marxismo y hacia el odio hacia Israel, y aceptar la teoría crítica racial, la cuestión de la transformación, lo que se llama los transgéneros, y todo este embeleco de cosas. Entonces, cuando usted ore por los estudiantes en las escuelas de Estados Unidos y aquí, y en las universidades, que lo que van es a recibir endoctrinamiento de parte de esta gente. Entonces uno tiene que filtrar todo lo que dice la emisora aquí. Y lamentablemente cuando alguien no canta en el coro, lo destruyen. Yo nunca he estado de acuerdo con todo lo que haga Cobo, pero me extrañó que esta mañana oí a un activista ambiental, que es un individuo que es un radical, es un individuo enemigo de los principios morales y de todo, y quiere cambiar el país por la ley conforme, ¿no? Hablando peste y ¿sabes? Y el hombre ayer anunció que su programa se va del aire. Pero uno nunca, la vez que lo botaron de Guapa, yo, a pesar de que fui víctima de muchas locuras que hizo Cobo, yo defendí su derecho a estar en el aire. ¿Por qué? Porque hoy vienen tras él y ahora vienen tras nosotros. Y eso es la advertencia que le doy a todo Puerto Rico y a todo Estados Unidos. Hoy es Israel, la democracia, única democracia en el mediano oeste. La única democracia amiga la verdadera amiga de Estados Unidos en toda esa zona arábica, en toda esa zona del Middle East, mediano este. Entonces, hay una infiltración en el mismo gabinete del presidente, tiene más de 40 asesores cobrando salarios, infectados con toda esta mentira, con todo este engaño, infectados con todo esto, y presionándolo a que le quite la ayuda a Israel, que los abandone. Entonces, no denuncian las atrocidades de Hamas, no denuncian lo que a esta gente, terrorismo que están haciendo esta gente. Son unos animales, unas bestias. Y a mí pues me indigna ver eso, y por eso no confío en las Naciones Unidas. Es un acto de dictadores, habrán sus 2 o 3 buenos. Es un zafacón, un basurero político. Si yo fuera algún día a votar en Nueva York, haría una propuesta para que la voten, que se vayan, que se larguen de la ciudad, porque eso es un foco, la nación es un foco de mentira y es el futuro político junto con la Unión Europea del anticristo. Yo lo sacaría de ahí. Yo no creo en nada de eso.
Pero esa es la realidad que vivimos, es la realidad que está sucediendo en el mundo. Tenemos que estar orando, hermano. Y mientras no podemos odiar a nadie, no podemos apoyar. Por eso usted no puede estar apoyando a Hamás y estar apoyando a Israel. No, yo apoyo a Israel. Y le deseo que esos criminales se conviertan. Pero recuerdan que Dios es Dios juez de toda la tierra. Cuando Dios se cansó de la civilización antidiluviana, y esto lo he repetido aquí 100,000 veces, y me gusta leerlo completamente de la Biblia porque es como que le da más autoridad a lo que uno está haciendo, ¿verdad? A lo que uno está proyectando. Y mire bien esto, no hablemos solamente de Sodoma, hablemos claramente del capítulo 6 de Génesis. El capítulo 6 de Génesis, donde Dios, de la primera gran civilización que hubo en el mundo, y mire lo que dice el capítulo 6 de Génesis, dice, y dijo Jehová, verso 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Así que Dios tiene un límite. Si Saulo de Tarso no se llega a convertir y llega a arrepentirse de su pecado, Dios lo hubiera castigado, lo hubiera matado, lo hubiera destruido, era perseguidor del evangelio. Y dice, no contenerá mi espíritu con el hombre para siempre, está incluyendo la mujer. Llega un momento que Dios se cansa. Llega un momento, es como la mujer maltratada, o el hombre maltratado, o los niños maltratados, o los ancianos maltratados, como los que vienen jugando pelota dura, un manganzón de 35 años, cayéndole a patadas y a golpe a un anciano de 70 y pico años, y después recoge el cuerpo y lo tira como basura en el vagón. Eso está pasando aquí en Puerto Rico. Muchachos de 18 años va y mata a 2 ancianos para joderle. Y después cuando lo juzgan, lo llevan a tribunal, está reído, como si nada, están endemoniados. Pero dice que Jehová dijo, no contenerá mi espíritu con el hombre, con la raza humana para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice, y con esta actitud le dio una prórroga de 120 años antes de traer el juicio. Y entonces cuando ves el verso 5 y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los corazones de ellos, vamos a leerlo aquí, todos los designios de sus pensamientos, del corazón de ellos, era común solamente al mal. Era un one track mind, una mentalidad con un solo carril, mirando hacia lo negativo, mirando hacia lo malo. Y sus pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Verso 5 del capítulo 6 de Génesis, pues dice, y se arrepintió, verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, o a la raza humana en la tierra, y le odió en su corazón. Pues la gente cree que puede jugar con Dios. Entonces pasa lo mismo cuando una mujer le es infiel a su marido, lo maltrata, le es infiel, abusa de él. Pasa lo mismo cuando el hombre maltrata a su esposa física y emocionalmente, y llega un momento que tanto en un caso como en el otro la gente se cansa, dice, y le odió y se arrepintió de Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pues lo mismo pasa cuando unos hijos son maltratados, o cuando un hijo maltrata a su padre anciano, como lo que yo vi en la televisión esta noche. Eso le duele a Dios. Entonces el ser humano reacciona, y la gente se cree que porque uno es cristiano, que a uno no le duele, que a uno no le afecta cuando lo calumnian, cuando lo engañan, cuando lo perturban, cuando lo provocan, cuando el hecho de que uno sea cristiano no deja de ser humano. Esto es una lucha espiritual. Una lucha espiritual que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y malicias espirituales en los aires. Y esto no se cansa. O sea, la gente se cansa, los pueblos se cansan.
Y por eso cometen el error de a veces caer en las manos de unos supuestos redentores o mesías que lo que vienen es a engañar al pueblo. Y eso pasa con los hijos que reciben el maltrato de la madre o del padre o de ambos. Llega a una edad donde se rebelan, no quieren saber más de los padres. Y lo mismo pasa con el hombre, pasa con la mujer. O sea, hay gente que creen que porque uno sea cristiano, y menos cuando no lo es cristiano es peor, porque uno es cristiano no tiene que aguantarle toda la poca vergüenza, toda la injusticia, todo el maltrato, toda la ingratitud, todo el abuso que se hace contra esa persona. Y lo malo es que las personas que viven en eso lo justifican, están ciegos. El Dios de este siglo los ha cegado. Pero esto quiere decir que Dios tiene un límite. Y dice que le duele en el corazón cuando ve lo que el hombre hace de injusticia. ¿Usted cree que Dios no ha visto lo que ha hecho jamás? Que se metió a esos israelíes que vivían en kibutz, tranquilos y pacíficos, y los violaron y le arrancaron el bebé del vientre y lo picaron en canto y después lo quemaron. Y a los que han violado, la niña que salió, que mataron a sus padres, en la cara de ellos, en la cara de la niña, eso se quedará para toda la vida. Y la Biblia dice que todas estas cosas le duelen a Dios en su corazón. Entonces, Dios tiene el momento cuando va a intervenir. Vamos ahora. Dolido por lo que está viendo, que está pasando en la civilización antediluviana. Verso 7 dice: y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, del hombre hasta la bestia, y eso incluye a la mujer, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, hermano, yo no justifico lo que voy a decir ahora. Es un hecho de algo que yo vi. Había una hermana Belén que tenía un hijo que estaba viviendo con una concubina y era un abusador. Y yo fui esa noche al velorio, después fui a la casa de la misionera y allá murió. Y el hijo de esa misionera llegaba borracho todas las noches y le daba una pela a la mujer. Por años eso lo soportó esa mujer. Llegó un día que la mujer se cansó. Lo que hizo no estuvo bien. Porque la Biblia dice que la justicia de Dios no obra en la violencia, en la injusticia del hombre, en la violencia del hombre, el ser humano, mujer o hombre, lo que sea, no obra la justicia de Dios. No obra en la venganza, en la reacción, en tomar eso en las manos. No, eso hay que dejárselo a Dios. Y tomar las medidas, ya cuando es una cuestión física, especialmente físicamente, como pasaba con esta mujer que llegaba todas las noches y le pegaba una pela. Llegaba borracho, bueno, se emborrachó. Esa noche esa mujer no sirvió al Señor. Eso no es la solución, eso no se justifica. Pero provocó tanto y tanto a esa mujer que esa noche lo mató. Lo mató, lo coció a puñalada. No, ella tuvo que ir preso, lo pagó. En la justicia del hombre, o sea, en la justicia del hombre, en la violencia del hombre, no obra la justicia de Dios. Mía es el pago y mía es la venganza. Entonces, eso es un caso. Y están los casos de tantas cosas que ocurren, hijos que se rebelan, que se tornan, no tienen otra forma de hacerlo porque se cansan del traqueteo de una madre controladora, que lo que hace es torturarlo, o un padre abusivo, borrachón, que llega toda la noche borracho a pegarle injustamente a sus hijos. Llega un momento que los hijos se cansan y se van de la casa, y eso contribuye a crear los enfermos mentales que hoy tenemos en el mundo. Pero dice que en medio de todo esto, en el verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Cuando todas las puertas se cierran, cuando el mundo parece venirse de encima a uno, cuando uno ya no le quedan fuerzas y uno haya gracia ante Dios, esa gracia es la que nos sostiene, la que nos hace vencedores.
Luego, más adelante, dice esto, vamos el verso número 10, número 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y vuelvo, repito, quiero repetirlo, en la ira, porque ese abuso da ira y la ira da violencia. Y cuando usa la palabra violencia, igual que ira, es lo mismo. En la ira del ser humano, del hombre y la mujer, no obra la justicia de Dios. Ese arrebato de uno dejarlo todo, desaparecerse y rebelarse, o la mujer irse, y porque alega que el marido no le da el cariño, y irse a refregar con un macho por allá, o el hombre irse desesperado a buscar una mujer por allá, y creen que en la ira están haciendo, pero dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Es difícil, pero es lo que tenemos que hacer los que somos cristianos, porque el impío no tiene vergüenza. Pero nosotros que estamos regidos por una regla superior, tenemos que en una forma u otra, en nuestra paciencia, poseer nuestras almas y tomar nuestra cruz y seguirlo cada día. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Noé, entre todos los millones que habían, fue el único que halló gracia ante Dios. Entonces, aquí dice en el verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Entonces, esta violencia, jamás, si Saulo de Tarso, cuando Dios lo detuvo camino a Damasco, no oye a Dios, Dios lo hubiera talado. Si esta gente de jamás no se arrepiente y no desisten de la violencia, de la maldad que tienen, Dios los va a matar a todos. Los va a arruinar, se van a tener que esparcir por el mundo. Dios saldrá, y usted verá en los próximos meses que algo va a pasar en esa parte del mundo. Dios va a meter su mano. Dios no va a permitir que se salgan estos Irán, que es y Hezbollah, y los Houthis que están en otra parte de África, mandando misiles a Israel. Eso se va a quedar así. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. Cuando empiecen a decir que hay pacto, mira, los otros días nos decían que estaban ya encontrando un camino. No. Esto no se arregla con pacto con gente mentirosa. Dios tiene la manera de meter su mano. Y Dios va a intervenir en todo esto. Y dice que miró Dios y le dio la tierra que estaba llena de violencia. Y en el verso 12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. ¿Viste bien de eso? ¿Qué cosa? Y en el verso 13 dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Pues usted quiere presentar que usted va a ser más justo, que le dicen que Israel no se defienda. Si el que los va a matar tarde o temprano, si siguen con la poca vergüenza que tiene, sea quien sea los Houthis de esa parte de África ahí, o sean los talibanes en Afganistán, o sean los Hezbollah de Irán en el Líbano, o los Hamas en Gaza, o sean los terroristas Boko Haram en Nigeria, o los Herdsmen, la multitud de locos que hay en el mundo, o ISIS, o Al Qaeda, todo esto, Dios los barrerá porque Dios está en control. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí dice bien claro aquí, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido en su camino. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y en esa ira que le dio a Dios, mandó un diluvio, y de cada especie mandó a Noé a poner en el arca. Que yo quiero ir creo que es en Kentucky, por allá, Oklahoma o Kentucky, no sé dónde, yo sé que queda
en el oeste, en el centro de Estados Unidos, creo que es Kentucky el otro estado, está Kentucky y otro estado más que ahora no recuerdo el nombre. Bueno, entonces allí han construido un arca. O es Kentucky o Oklahoma, uno de esos dos. Y en un pueblito de uno de estos dos estados, un millonario inglés construyó un arca con las dimensiones de la Biblia y tiene 2 de cada animales allí en un zoológico. Bueno, la gente está yendo de todas partes a ver esto y Dios hablándole. En este tiempo destruyó, que destruya jamás no es nada. Entonces quiere cambiar el Dios de la vida. Este es el Dios que es el juez de toda la tierra. Y cuando la gente se revela, cuando se vuelven en piedra de tropiezo al plan de Dios, cuando abusan del más débil, las manos de Dios le va a caer encima y no va a saber ni lo que le pasó hasta que vengan en conciencia y se arrepientan de su pecado. Y dice, y la tierra estaba corrompida, porque la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos. Todo esto que está pasando, hermano, Dios está mirando todo. Ahora, analicemos el fenómeno de la cantidad de cantantes de música urbana, de este tipo de música violenta, inmoral, que se han ido haciendo profesión de fe. Ahora, la conversión, hacer profesión de fe es una cosa, y la conversión es algo que se ve por sus frutos. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, en San Mateo. Podemos ver en el libro de San Mateo claramente cuando Jesús llega una gente a él, que está dando el sermón del monte. Cuando él está hablando, sucede lo siguiente, mire bien claro, el capítulo 7, verso 21, bueno, vamos a leer del verso 15 en adelante el capítulo 7, dice, guardaos de los falsos profetas. Lo primero que deben enseñarle a los recién convertidos, a todos estos que se están haciendo profesión de fe, porque la conversión se ve de esta forma. Una cosa es la confesión de fe y otra cosa es el cambio, la conversión en el cambio de la nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice porque dice bien claro, de modo que si uno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que Dios viene y transforma, pero eso se da con el tiempo. Y cuando esa persona tiene el primer encuentro con Dios, hombre o mujer, político o artista, cantante, pues nace, si el arrepentimiento ha sido sincero, eso solamente lo sabe Dios. Acá nosotros lo sabemos por el fruto que se da. Viene esa persona y sinceramente confiesa su pecado y viene la conversión, pero esa conversión tiene que manifestarse por algo que se llama frutos. Ahora, lo primero que deben enseñar a los pastores, a Farruko, a Daddy Yankee, a toda esta gente que están viniendo, huyendo de ese vacío y que están refugiándose en Cristo, que tienen que entender que se guarden de los falsos profetas. Como dije, con el tiempo hay que discipularlos, y la conversión se va manifestando por los frutos. Pero hay que cuidarlo porque es un producto recién nacido. Entonces hay que cuidarlo. Y lo primero que hay que enseñarle es que no todo el mundo que habla lengua, ni todo el mundo que profetiza, ni todo el mundo que predica, aunque pueden ser salvos, pero pueden tener espíritu de error. Y puede ser que están hasta perdidos. Estén viviendo del cuento. Y están perdidos predicando el evangelio. Y se han memorizado la Biblia. Pero han tenido una vida perdida, han hecho una profesión de fe. Pero hay que cuidar a estas nuevas personas que uno ve la sinceridad. Yo veo la sinceridad de Farruko, yo veo la sinceridad de Daddy Yankee. Pero hay que cuidarlos.
hasta que se manifieste el fruto. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, mi consejo que los que están cerca de estos cantantes como Farruko, Daddy Yankee y otros más que no conozco sus nombres, mujeres también, que les enseñen a cuidarse de los que se le acercan. Porque los falsos profetas no solamente son los que enseñan doctrinas falsas, son también los que se acercan para ver cómo pueden vivir de esa persona. Mire, cuando el ministerio me llegó un momento con todo lo que teníamos montado, y aquel momento que había muchas cosas, que yo era parte asesor del gobierno, del gobernador y de personas en poder aquí en Puerto Rico. Yo veía mi oficina llena de gente que venía a pedir, mire, reverendo, usted puede darme una carta para el gobernador y llamarlo para que me apruebe mi ascenso en la judicatura. Usted ve todo eso. Y ver hasta una mujer venir a la oficina que la lujuria se le veía en el rostro, a pedirme que le apoyara para que le dieran un puesto como jueza, una mujer hermosa, joven. Y yo dije, señora, yo no le puedo prometer nada. Y vi personas que querían, yo me recuerdo uno que yo había ayudado a que consiguiera una labor en la administración de Pedro Rosselló. Y esa persona un día vino a mí, porque ya él no quería estar donde se le puso para ayudar la obra de Dios. Ahora él quería estar en Fortaleza, porque tenía apariciones. Y después que me fue ingrato, que me insultó, que me calumnió, que me persiguió, vino un día a mi oficina a decirme, Rasky, llámate a don Pedro, al gobernador, para ver si me colocan en Fortaleza ahora en los próximos meses. Sí, lo logré poner en un puesto para ayudar a la iglesia. Pero después vino, como son los falsos profetas y gente convertida que vienen a aprovecharse. Había uno que ya murió. Yo quiero que oigan bien esto. Hubo uno que ya murió hace muchos años. Cuando a mí me asignaron poner en un lugar específico una persona para ayudar a legalizar las iglesias que no estaban con permiso y que estaban al punto, eran 4,000, eso casi yo creo que yo nunca lo he dicho, pero yo asesoré, nunca lo endosé, pero lo asesoré a Rosselló, el padre, y le dije, cuando tú llegas al poder, porque vas a llegar al poder, lo que yo quiero es que tú coloques una persona en Arpe para que no cierren las iglesias, que todavía 4,000 iglesias, inclusive 4,001 con una católica, que no le habían dado el permiso. Y había una candidata gobernadora que quería cerrarlas todas. Puedo decir el nombre, pero no vale la pena decirlo. Y el gobernador se puso de acuerdo y me dijo, sí, te voy a cumplir. Yo, cuando escogí el resumen de la persona que iba a proponer, pues yo no quise ir. Y mandé un pastor de clamor al comité del partido a que le llevaran, para que llevaran al gobernador la petición que me había hecho de mandarle un resumen para colocar a esa persona, para asegurarse que ninguna iglesia fuera cerrada injustamente, ahora que llenara los requisitos. Todo eso es indispensable, pero y por esa intervención, inclusive una iglesia católica se salvó, y 4,000 iglesias que no tenían sino un permiso temporal, y que una candidata del otro partido dijo, si gano las voy a cerrar a todos. Y él y el esposo tenían una propiedad cerca de una iglesia de Dios pentecostal. El pastor no sé si está vivo todavía, pero era un pastor conocido, un fundador de MI. Y luego pues esa mujer quería que se cerrara esa iglesia, pero llevarse todas las 4,000 que no tenían permiso, porque al sacar la iglesia de cerca de su casa, cuando ella y su marido vendieran la casa, le iban a vender un valor más elevado. Más elevado. Y yo me recuerdo como si fuera hoy, que no encontraba a nadie para ponerlo como candidato a un puesto en esa agencia de gobierno, para asegurarse que se lograra con justicia a la iglesia. Y bueno, mandé el resumen con un pastor.
Y por eso a los recién convertidos, y especialmente cuando son famosos, como son Farruko, y lo es este muchacho, Daddy Yankee y otras figuras políticas y intelectuales y cantantes y lo que sea, empresarios, que enseñarle a cuidarse de todo el que se le arrima, metiéndole en la cabeza ideas que lo que están haciendo es cogiendo cola, como se dice en Puerto Rico, cogiendo pon, y que vienen con enseñanzas fatulas, falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, cuídese, ayúdenlo a que no todo el mundo se aproveche, porque cuando es un pelotero. Yo me recuerdo cuando hubieron varios peloteros aquí que se convirtieron. Cómo hubo gente que sacó provecho de ellos. De varios, que puedo mencionar sus nombres, no los voy a mencionar aquí. Pero cómo se le acercó ministros y mujeres y hombres de Dios, motivados por el poder, por conseguir, porque estos eran tipos que tenían millones de dólares. Y en el caso de uno de ellos le sacaron el vivir. Y eso tuvo que haberle afectado. Pero entonces, eso es el cuidado. Que se cuiden de los lobos rapaces. Porque en esos grupos que se le acercan también, los dividimos en dos grupos. Y eso lo vamos a dar más adelante. Ahora, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogerán uvas de los espinos o higos de los aborros? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, no por su talento, no por el testimonio que traen de lo que hacían, ¿no? Entonces ahora lo que hay es que cultivar que estas personas den frutos. Y por eso decía que uno es la profesión pública de fe y otro es la sinceridad del arrepentimiento, que solo Dios y esa persona lo saben, que es el arrepentimiento y la conversión. Y eso se sabe, lo sabe la persona cuando viene en contacto con Dios. Pero entonces el tiempo va diciendo los frutos. Si usted ve que esa persona insiste en un nivel, su vocabulario, su vida no va cambiando. Pero entonces dice aquí que por sus frutos los conoceréis, no por sus obras, no por el dinero que viene buscando la gente, no, hay que cuidarlo. Porque vienen dos clases de lobos rapaces, eso hablaremos. Y mire, vamos a leer un poquito más antes de entrar más de lleno en esto, hablando consejo hoy a figuras públicas, cantantes, y he mencionado varios, cómo hay que bregar con la situación. Verso 21 al 23. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, nadie es perfecto. Pero esa conversión, primero es la confesión pública. De acuerdo al grado de arrepentimiento, que eso lo conoce la persona y Dios solamente, es que ocurre la conversión. Cuando Pablo iba con cartas para matar y perseguir a los cristianos, Cristo se le apareció en el camino a Damasco, cayó al piso, fue ciego por el resplandor y le dice: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy a Jesús a quien tú persigues. Entonces, cuando lo manda a Damasco, a la iglesia, que él mismo, con cartas que tenía en la mano para matarlos y meterlos en la cárcel, los cristianos toman una medida sabia. Le dicen al Señor: el Señor, pero este no es el mismo. Este no es el mismo que nos persiguió, que venía a matarnos. Vamos a ver si da frutos. Y llegó el momento que la iglesia en Damasco
se dio cuenta que las reacciones, la forma de hablar, la manera de vivir, daba muestras que había habido una real conversión interna. Pero no si la persona sigue con lo mismo. Y aunque diga que cree en Cristo, es igual que discutir con un hermano bueno que está metido en eso de los judaizantes, un hombre bueno, un hombre de Dios, tiene una mezcla y una confusión. Y entonces él me habló de que se encontró en Israel con un judío que aceptó que el Mesías era Cristo. Ahora, intelectualmente tuvimos una discusión porque él creía que simplemente, mi amigo creía que simplemente con ese judío aceptar que Cristo era el Mesías bastaba, porque lo aceptaba intelectualmente y teológicamente. Es factible eso. Que algo usted lo acepte mentalmente, intelectualmente, teológicamente, pero no le abra que venga a su corazón. Escuché bien claro. Yo le dije, bueno, está muy bien, ya caminó un paso grande. Ahora falta, le pregunto, ¿confesó a Cristo como Salvador? ¿Le confesó sus pecados, como dice 1 de Juan 4, 1 de Juan capítulo 1, verso 9? 1 de Juan 1, 9. Dice, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces yo le dije, amigo, él puede haber aceptado y reconoce que intelectual y teológicamente y mentalmente él ha llegado a la conclusión de que Jesús es el Mesías, pero le habrá invitado a su corazón, le habrá confesado sus pecados, habrá habido una entrega absoluta de su vida a Cristo y se habrá rendido, como dice el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces ahí es que viene la realidad. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay un montón de predicadores que van a terminar en el infierno. Hay un montón de apóstoles que van a terminar en el infierno. Hay un montón de teólogos que van a terminar en el infierno, de santurrones, de hombres y mujeres, que aunque saben la teología, yo conocí a uno, que estaba muy cerca, lo conocí, que era un enfermo sexual, era un adúltero. Y estaba haciéndole infiel a su esposa, y ella no lo sabía, y la iglesia no lo sabía. Y una noche fue a predicar a una iglesia en mayor cantera, de esa iglesita llena del Espíritu Santo, y llegó entonces en aquel momento una viejita, subió al altar y los reprendió. Y mira a dónde llega la falta de temor. La viejita le hablaba en lengua y lo que le estaba diciendo, bájate del altar, tú estás en perdición, porque Dios conoce los corazones. Entonces, aquí hay dos clases de personas que antes de terminar esta noche tengo que tocarlo, pero quiero contarles esta historia. El tipo dijo que era que Dios estaba probando su ministerio. Cuando Lolo Castro y Catín Castro estaban vivos con la iglesia de defensores de la fe de la calle Comedio, que ahora está pastoreando Benjamín Rodríguez allí, vino un hombre que yo conozco, que era de una iglesia famosa aquí en Barrio Obrero. El tipo era un adúltero empedernido. La iglesia lo idolatraba, porque ahí hay gente que sigue mujeres y siguen hombres. Y el día que su diosito y su diosa, su profeta, su hombre, su mujer de Dios, se cae al piso, se los lleva el diablo a todos, porque dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No me vendo a mí mismo, no me mire a mí. Enséñelos a mirar a Cristo, no a usted. Mirar a Cristo y servirle a Cristo y serle fiel a Cristo. Entonces, este hombre ya murió. Cada rato que llevaba una mujer del extranjero, misionera que enviaban, el tipo la seducía y se acostaba con ella. La iglesia era tan idólatra de ese hombre que lo que hacía era que le metía una disciplina de 6 meses, le pagaba el sueldo y lo mandaba a restaurarse a Nueva York para que regresara a tomar la iglesia de nuevo. Y el tipo siguió y así hasta que murió. Yo no sé si se arrepintió antes de morirse, pero si usted lo vea como predicaba, interpretaba a los americanos que venían, como usted le dijo, era tremenda persona, pero estaba en adulterio continuo. Era una falla que tenía.
Y la iglesia se lo permitía y la iglesia se lo aprobaba, porque hay iglesias que idolatran a pastoras, que idolatran al pastor. Respeto es una cosa, idolatría es otra cosa. Que idolatran al evangelista, al llamado profeta y lo que sea. No, solamente la gloria es para el Señor. Y dice bien, entonces les declararé. Ellos dijeron que hacían milagros y todo. Por ahí hay gente predicando. Y yo los conozco. Hubo un individuo que después que predicó y recogió la ofrenda, metió 7 mujeres, y le puedo decir hasta el pueblo donde fue. Y las metió todas en un salón y una de ellas confesó. Y lo que hizo fue que le dijo, que el Espíritu de Dios le dijo que le ungiera con aceite la parte vaginal de esas mujeres y las manoseó. Cuando llegó a la última, la orden de Dios lo mandó al infierno, y ese tipo andaba por ahí, se sanaban enfermos y recogía tremendas ofrendas, y la gente profetizaba y decía cosas, y hasta los demonios hacían fiestas y hacían que salían, y eran que estaban conjurados con él, combinando con él. Así que es posible que haya gente que están echando fuera demonios, que están haciendo milagros, que están profetizando y están más perdidos que un juez visco, están más perdidos que Judas. Entonces a esta gente que se convierte al evangelio hay que enseñarle a poner su mirada así, gente de respeto, gente que conocen cómo disciplinar, pastores serios, obispos serios, líderes de iglesia, pastores y pastoras serias, que les puedan educar, que no les reclamen, que no vengan reclamando el dinero y usando la fama, porque esto es algo importante que tengo que decirles. La conversión se nota por los frutos, pero es como un niño cuando acaba de nacer. Esa criatura acaba de nacer, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando éramos niños, hablábamos como niños, dice Pablo, y nos alimentaban como niños. Ahora que somos adultos, hablamos como adultos y nos alimentamos de viandas fuertes. La conversión a Cristo empieza con la confesión, y luego la conversión es el cambio interno, el reconocimiento de nuestra situación de pecado, y reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, y le pedimos al Señor que nos transforme y confesamos a Él nuestros pecados. Entonces ahí empieza el hombre nuevo, y entonces ese hombre nuevo nace. Hay que cuidarlo de los lobos rapaces, hay que cuidarle de la inclemencia del tiempo, de los peligros, hay que alimentarlo para que cuando venga el momento difícil, esa persona no se vaya atrás. Mire la cantidad de gente, porque vienen, y tengo que decirle, cuando una persona como Dani Yankee o Farruko y otros más, yo me recuerdo la Lupe, cuando la Lupe se convirtió en mi campaña, cómo le cayeron encima. Y hay 2 tipos de elementos espirituales, de profetas y de ministros y de cristianos. Primero están los rajatablas, que cuando viene una persona al evangelio lo quieren cambiar a la brava. El cambio lo hace Dios. Lo destruyen, lo culpabilizan, y eso es lo que pasa con esta gente. Hay que tener paciencia, son criaturas recién nacidas, hay que discipularlos. Pero entonces este tipo de cristianos quiere que como dice, hizo profesión de fe, Daddy Yankee, Farruko, quieren que cambien todo, que sean perfectos. No, la perfección es producto del crecimiento espiritual que viene de la santidad, que se va profundizando según va pasando nuestra relación con Dios y vamos creciendo en el evangelio. Entonces, están los radicales. Los que se creen más santos que nadie, le caen encima, y hay que bregar con delicadeza con esta gente. Esos son los bien peligrosos. Pero los más peligrosos son los pastores, los evangelistas, los líderes que ven una minita de oro en una de estas gente que viene con millones de dólares. Y yo le puedo decir esto, que yo vi uno que cayó en una iglesia donde la pastora lo dejó pelado, pero después no lo buscan. Yo bregué con el caso del Puma, de José Luis Rodríguez. 2 noches consecutivas. La primera noche tuvimos un encuentro bien fuerte. Él me dijo, a mí me han profetizado y soy un ministro. Tú no eres ningún ministro, tú te acabas de entregar. Tu conversión está empezando. Y peleamos esa noche.
Tú tienes que decirle al pueblo que tú estás comenzando, que tú estás haciendo tu esfuerzo. Y no, yo soy un ministro. Entonces, estos son peligrosos, que lo empiezan a trepar en conciertos, a caballitos de convertirse, y que den su testimonio, los van trepando de iglesia, no lo dejan crecer. Y llegará el tiempo que esas personas, pues mire, uno los lleva y dan su testimonio, pero lo cogen entonces para mover masa y sacar plata y aprovecharlo, y no le importan que es un niño recién nacido y que lo van a matar. Y claro, mire, Alex Trujillo tuvo 15 años en la cárcel. Vino a mi programa y yo lo entrevisté. Y el que venga, yo vengo y lo entrevisto. Pero le hago verdad, decirle, tú estás recién conversión. Tu conversión se va a manifestar conforme a tus frutos. Y no te metas a llamarte pastor, ni obispo, ni nada. Eres un hijo de Dios, que ahora Dios va a hacer contigo. Y no dudo que estas personas Dios las va a usar. Pero el crecimiento tiene que ser con entendimiento. Y estos vividores que destruyeron a José Luis y a su esposa en Venezuela y aquí, y después los abandonaron. Los que le hicieron el daño a Vicosí, que lo tenían para arriba y para abajo, y cuando caía lo abandonaban. Y me gozo que últimamente Vicosí se está filmando en el Señor, pero cuántos tropiezos lo llevaban de aquí a este país, a otro país, y vendían taquilla y le sacaban el jugo a Puma, lo metían a José Luis aquí al Coliseo y era un grupito de líderes que lo que piensan es, como lobos rapaces, sacarle a esa ovejita la lana que tienen, y inmediatamente los elevan con títulos y todo. Bueno, que testifiquen. Naturalmente, eso no está malo, pero que sean sinceros. Dígame, yo acabo de venir al Evangelio, yo voy a crecer normalmente, y que nosotros los cuidemos de tal forma que puedan resistirlo. Mañana continuaré con este tema, porque entonces voy a hablar, que me estén oyendo todas estas personas recién convertidos. Yo estoy planificando unas conferencias que voy a dar para líderes evangelistas jóvenes, y voy a dar unas conferencias y para personas que quieren aprender lo que es la vida ministerial y cómo, que es un llamamiento, sí, porque Dios te puede, ¿cómo te dice? Dios te puede llamar al ministerio, pero la definición de lo que vas a hacer, eso es una cosa contigo, con Dios. El llamado lo hace Dios. Pero decía, heme aquí, Padre, envíame a mí. Y Dios viene y te transforma, te prepara. Oremos por Farruko, oremos por Daddy Yankee, oremos, yo no sé los nombres de todas estas personas. Veo el crecimiento de Alex Trujillo y de Grandfather, Héctor Delgado, me gozo. Y hay que ayudarlos. Y hay que orientarlos, no darles palo, no empezar a acabar con ellos, no explotarlos. Y eso es lo que le pido al ministerio, no los exploten. Que quieren dar testimonio, pues una vez otra que den un testimonio, pero no empezar a llevarlo de sitio en sitio para sacarle el jugo. Que Dios bendiga a estas personas. Padre, educa al pueblo a tratar bien a estas personas. Educa al pueblo a que los enseñen que Farruko, que Daddy Yankee, que Héctor, gracias que Héctor está perseverando hace tiempo ya, y Héctor, y Alex, todos, y estas mujeres, que tú de frutos que permanezca. Guárdalos, ayúdalos, protégelos de los lobos rapaces. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, déjame ver esto hoy sí es verdad. Vamos a ver esto, cómo va. Miriam Rivera nos está llamando, Casimiro Rodríguez, Luis Guillermo Malo Roma, Kathy Raski, I came to learn from your awesome, Kathy Raski. Dice, Kathy respondió a Migdalia, no sé. Kathy Raski, I came to learn from your awesome daddy, from my beautiful mom, who is in the hands of the Lord, used to always listen to his preaching. Entonces está una persona, Carlos de Costa, Muñiz, Fernando Vázquez, pero esta
Esta persona que escribe aquí le contesta a Catherine y le dice, bueno, dígame, Belén Álvarez, mi esposa está también ahí, la saludo. Belén respondió a Anita, el saludo, también, déjame Migdalia Villanueva. Y aquí una que le contestó a Katy, gracias. Gracias a todos por amar a mi padre. Catherine escribe y dice, gracias por amar a mi padre, les amamos en Jesucristo. Déjame ver. Aquí Belén le respondió a alguien, no sé qué, todo está trastornado aquí. Déjame ver aquí, Anet, Ivy, Ixvi, Anet, Katy Raski, Anita Díaz, Rey García. Déjame ver, aquí está leyendo. Me está viendo. Te amo mucho, papi. Catherine aquí otra vez. Bueno, estaba viendo algo que quise leerlo de nuevo. Una persona que le contesta a Katy y le dice que ella aprendió mucho de los mensajes míos y de mis prédicas y de todo lo que Dios me ha dado. No soy perfecto, pero no ponga su mirada en mí, póngala en Cristo. Romualdo Martínez Medina. Ay, Dios mío. Gracias a todos. Dice Catherine, ahí estoy tratando. Belén Álvarez, aquí saludo. Migdalia Villanueva. Dios te bendiga poderosamente y grandemente siempre. Bendiciones, evangelista Jorge Raski. A ver si encuentro esto que escribe esta persona. Bueno, esta persona dice que aprendió mucho. Nelson, bueno, esto es un montón de gente. Dios les bendiga, descansen esta noche. Este programa se repite mañana al mediodía y dentro de unas horas estará el programa.